Judas Iscariote. ¿Qué se le viene a usted a la mente cuando escucha Judas Iscariote? ¿Le da coraje? ¿Le da tristeza? ¿Le da vergüenza? ¿Qué palabra se le viene a usted a la mente cuando escucha Judas Iscariote? ¿Traición? ¿Dinero? ¿Avaricia? ¿Poder? En alguna ocasión, una persona se me acercó y me dijo: Padre, ¿qué me recomienda una imagen de un santo que me ayude a mí a ser mejor persona? Y recuerdo que le dije: te recomiendo que te busques una imagen de Judas Iscariote y la pongas donde la veas todos los días. Pero padre, ¿cómo me dice usted eso? Yo pensé que me iba a decir la Virgen o San José. Le dije: sí, está bien una imagen de la Virgen o de un santo, pero creo que también nos haría mucho bien a todos si tuviéramos una imagen de Judas Iscariote. ¿Para qué? Para que lo veamos todos los días y recordemos lo que no debemos hacer en la vida, lo que no debemos hacer. Yo creo que nos ayudaría mucho tener un Judas ahí y verlo y decir: no robes, no seas deshonesto y no traiciones a Dios. Creo que nos harían mucho más bien las imágenes de a veces de gente nefasta, no para adorarlas, claro que no, sino para decir: yo no debo ser así. Yo creo que eso nos ayudaría bastante en la vida. ¿Quién era Judas Iscariote? ¿Cuál fue el pecado o el mal de Judas Iscariote? Y en verdad, Judas ¿es así tan traidor y tan malo como nosotros decimos? Yo les pregunto a ustedes, ¿quién de nosotros no ha, en alguna vez de su vida, pensado en tener mucho dinero, en tener mucho poder? ¿Quién no ha codiciado el dinero? ¿Quién no tiene avaricia con el dinero? Aunque sea poco o mucho, pero ¿quién no ha tenido tentación de tener mucho dinero? Pues eso es una de las cosas que le pasó a Judas. Y a Judas lo criticamos: traicionero, vendió al Señor, pero ¿y tú no vendes a nadie? ¿Tú no has vendido a nadie? ¿No has vendido tu alma? ¿No has vendido tus valores? Hay gente que ha vendido hasta su propia familia. Hay gente que vende su religión, su fe. Hay gente que vende un país, un pueblo. Hay gente tan traicionera que comparada con Judas, Judas es un santo. Judas vendió a Jesús por 30 monedas de plata. Y hoy hay gente que vende a la gente, al pueblo, por millones. ¿Quién era Judas Iscariote? Bueno, recordemos que Judas es un apóstol de Jesús. Fue un apóstol de Jesús, nada más y nada menos. ¿Por qué Iscariote? La palabra Iscariote significa Judas, hombre de Queriot. De ahí viene Iscariote. ¿Qué es Queriot? Era un pueblo pequeño al sur de Judea. Judas era el único apóstol que era judío. Los demás apóstoles, recordemos que eran del norte de Israel, es decir, de Galilea. Por eso Judas Iscariote significa Judas, hombre de Queriot. Queriot, este pueblo donde nació. También hay otros que interpretan la palabra Iscariote derivada de la palabra Queriot, que en griego significa sicario, es decir, asesino. También tiene esa acepción. Pero bueno, ¿cuál era el papel de Judas entre los apóstoles? Literalmente, Judas era el tesorero. Era el administrador del dinero del grupo de los apóstoles. Recordemos cómo había algunas mujeres como María Magdalena o como Salomé y otras personas que daban ayuda económica al grupo de los apóstoles.
¿Y quién administraba este dinero? Pues el que sabía de dineros, que era Judas. La tradición y la historia nos dicen que Judas, en efecto, él era lo que actualmente sería un contador. Literalmente era un contador. Él administraba negocios, dineros. Y bueno, pues quien está cerca del dinero, pues tiene la tentación del dinero. Quien maneja dinero, ahí está la tentación del dinero. Y Judas cayó en esa tentación. Dice el Evangelio, San Juan, que él se aprovechaba del cargo, robando del fondo común de los apóstoles. Se apegó al dinero. Recordemos cuando esta mujer, María, el frasco de aceite de nardo de gran valor con el que ungió los pies de Jesús, Judas se enoja diciendo que se podía vender el aceite para sacar dinero para los pobres. Pero San Juan precisa que a Judas no le importaban los pobres, sino el dinero. Hay muchos Judas hoy, todas esas personas, sobre todo gente que no tiene dinero y dice, si yo tuviera mucho dinero ayudaba a los pobres. No seas mentiroso, no seas Judas. Si a ti te interesaran los pobres, los ayudaras hasta con $1. No necesitarías tener mucho dinero. Es lo mismo que pasa aquí en el Evangelio. Por eso, Judas es un personaje que, si bien puede tener manchas, puede tener errores y estos vicios y estos pecados capitales, pues es un buen ejemplo para que nosotros en la vida no actuemos con él. ¿Por qué? Porque luego, ¿qué pasa con Judas? Se suicida, se mata. ¿Por qué? Es que uno no puede cargar con tanto pecado en la conciencia. Tarde o temprano la conciencia te va a llevar a que te suicides. Judas lo hizo físicamente. Hay gente que se suicida espiritualmente. 30 denarios, dice el Evangelio. Judas es símbolo de traición y de ser un ladrón. De hecho, si ustedes leen la Divina Comedia de Dante Alighieri, que se las recomiendo mucho que la lean, una de las grandes obras de la literatura universal, ahí Dante Alighieri pone a Judas en lo más bajo del infierno, porque para Dante Alighieri, y también para mí y para muchos teólogos, la parte más baja del infierno está reservada a los traidores. La traición de Judas, a cambio de 30 denarios, o decimos 30 monedas de plata, eso es exactamente lo opuesto a la cruz. ¿Por qué? Porque el amor de Jesús no tiene medida, es un sacrificio por los demás, mientras que el gesto de Judas es maligno y materialista. Es decir, Dios a ti te pide que ayudes, que colabores, que sirvas, que te sacrifiques por los demás. Y vean qué es lo que hacen muchas personas, aprovechadas, vulgares, se aprovechan y abusan de los demás. Y esto se da también incluso en nuestras familias, y se da también en la iglesia. Uno pensaría, pues esto se da, no sé, en la política o en ambientes donde hay mucho dinero, de negocios. No, también se da en tu casa y se da en la iglesia, donde mucha gente anda robando, anda lucrando, donde muchas personas andan traicionando al Señor, traicionando a Dios y traicionando a los demás, malignos y materialistas. Incluso muchos dicen, no, yo he hecho esta obra, sí, pero ¿cuánto te robaste? ¿Cuánto te robaste? Y esto todos nosotros con mucha humildad debemos meditarlo. ¿Acaso yo en mi vida no he tomado algo que no es mío? Con cara de bien, de bondad, no me he aprovechado para tomar algo que no es mío.
30 monedas de plata. ¿Por qué 30 monedas de plata? Es muy interesante ver cómo en tiempos del Éxodo, y esto lo podemos leer en la Sagrada Escritura, ahí en el Éxodo, dice cómo, primero, si nosotros hiciéramos la transformación de 30 monedas de plata a hoy, si lo pondríamos por ejemplo en dólares, serían $3,000. Suponiendo que el dólar está a 20 pesos, pues serían 60,000 pesos. Por 60,000 pesos vendió Judas a Jesús. Esa es la recompensa que movió a Judas en una traición. Pero vean qué es lo que pasó. Devuelve el dinero, va y lo avienta ahí al templo y se quita la vida. ¿De qué sirvió? ¿De qué sirvió todo lo que planeaste, todo tu pecado, tu robo? ¿De qué sirvió? Por eso la Sagrada Escritura habla de que todas las cosas mal habidas siempre terminan mal. Es como cuando una persona se enriquece ilícitamente o a costa de los demás, todo eso siempre va a terminar mal. Por eso debemos tener mucho cuidado de tu trato que tienes con el dinero. Cristo nos dijo, o Dios o el dinero. No se puede servir a dos amos. No se puede servir y tener dos dioses, el Dios del dinero o el Dios del amor, el Dios de Jesús. Y por eso mucha gente pues se emociona más con el dinero que con Dios. A muchos hombres y mujeres hoy que están ganando y ganando dinero, ese es su Dios. Eso les emociona. Y eso le emocionó también a Judas. El beso de Judas. El beso, todos sabemos que el beso es demuestra amistad, amor, cariño. Yo te quiero mucho y por eso te doy un beso. El beso es algo tan simple, tan sencillo y tan bonito para Dios, que un beso significa cercanía, amor, cariño. Es decir, algo bello y agradable. En tiempos de Jesús, sin duda que Jesús y sus apóstoles, ellos también usaban este gesto como signo de amor, de amistad. Aquí Judas lo usa el beso de manera falsa y contradictoria. ¿Por qué? Porque lo que debería expresar amor, es decir, un beso, se convierte en un instrumento del mal. Por eso hoy hablamos, ¿verdad?, de el beso de Judas. Tú le das un beso a una persona sabiendo que te cae mal, o sabiendo que hablas mal de esa persona, pero la besas. Tú eres un traidor como Judas. Y repito, no estudiemos o meditemos la historia de Judas para condenar al pobre Judas. Ya él solo se condenó quitándose la vida. Usemos para que nosotros entendamos cómo no debemos actuar en la vida. El miércoles santo siempre es llamado el miércoles de la traición, porque precisamente el miércoles, un día antes de la última cena, los enemigos de la luz no descansaron. Ese miércoles se reunieron los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo en el palacio del pontífice llamado Caifás, y se consultaron sobre cómo apoderarse con engaño de Jesús para darle muerte. Por eso decían que no sea durante la fiesta. Entonces Judas Iscariote les dice a los príncipes de los sacerdotes: ¿qué me dan y yo se los entrego? 30 monedas de plata. Esto lo puedes leer en Mateo 26, versículo 3.
30 siclos de plata, 30 monedas de plata. ¿Por qué 30? Los invito a que lean el libro del Éxodo, capítulo 21, versículo 32. Ahí se nos narra cuando un buey embestía a un esclavo y lo dejaba inválido, el dueño del buey tenía que pagar a título de indemnización 30 monedas de plata al dueño del esclavo. Y por eso, en esta vieja norma se inspiran los miembros del Sanedrín para acordar con Judas el contrato. Y así, esto evitaba divagar, regatear, y además tenían ellos una satisfacción y estaban tranquilos, nada despreciable, considerando a Jesús como un esclavo. Como un esclavo, qué interesante. El gesto de Judas, su cínica propuesta, causan horror a cualquier corazón bien nacido. Judas tiene una codicia baja, una baja codicia. Y dice San Juan, capítulo 12, versículo 6, era ladrón. Él robaba lo que se echaba en la bolsa. Pero nos preguntamos, ¿fue la avaricia nada más lo que llevó a Judas a vender a Jesús? Porque Mateo 27:3 dice que Judas, despechado, aventó el dinero ahí en el templo. Entonces uno dice, caray, entonces no le interesaba el dinero, pues. Por eso hay que analizar profundamente qué le pasó a Judas. Recordemos cómo un año antes Judas se encontraba ya lejano de Jesús. Cuando Jesús, en el discurso del pan vivo, yo soy el pan de la vida, yo soy el pan bajado del cielo, Judas se perturbó y tuvo una confusión ahí junto con los demás apóstoles. Jesús les dijo, ¿no los he elegido yo a ustedes? Y uno de ustedes es un demonio. Esto lo podemos leer en Juan 6:70. Hablaba de Judas Iscariote, el que había de entregarlo. Entonces imagínense ustedes cómo aquella mañana los judíos se escandalizaron con la promesa de la Eucaristía y por eso muchos claudicaron, muchos se fueron, muchos rompieron relaciones con Jesús. Y uno se pregunta, ¿y por qué Judas se quedó? ¿Por qué, si su alma ya había desertado, prefirió siendo del grupo de los apóstoles? Tal vez andaba ya calculando una ventaja. Tal vez sintió una simple curiosidad por ver de cerca cómo acababa todo aquello. ¿Acaso, quién sabe, obró de buena fe? Conociendo su miseria, pensó tal vez, tanta era la diferencia entre él y el resto de los apóstoles que con el tiempo bien podría enmendarse y rectificar. El día que fue elegido, pues sus disposiciones íntimas no eran precisamente menos honestas que la de los demás. Tendría sus defectos desde luego. Pero nos preguntamos, ¿y los demás apóstoles no tenían defectos? ¿No cometían pecados capitales? Obviamente todavía no existían los pecados capitales como los decimos, pero ellos no les gustaba el dinero, no tenían avaricia, no tenían codicia. Recordemos cómo Pedro era bien jactancioso y hasta presumido. San Juan, rígido, inflexible. Y el hermano de Juan, Santiago, hambriento de gloria.
y Bartolomé, un guerrillero que siempre se andaba peleando con los demás, y Felipe también, y etcétera, etcétera, y Mateo, que era publicano y robaba. Judas fue también enviado a predicar, y también vio los frutos de su misión, y seguramente, como dice Marcos 10:5 o Lucas 6:13, seguramente también Judas hizo milagros como los demás. Después de la ascensión, cuando Judas se suicida, Pedro recuerda, esto lo leemos en Hechos de los Apóstoles 1:17, Judas era contado entre nosotros, tuvo parte en nuestro ministerio. Por eso Judas era como cualquier otro apóstol. Entonces, Judas, el apóstol traidor, el único apóstol judío. Aquí nos da otra clave para entender por qué se portó así Judas. ¿Quién eran los judíos? Los judíos estaban cerca, muy cerca siempre del mundo de los fariseos. O sea, los judíos siempre tenían esa mentalidad farisaica. Y recordemos todos quiénes eran los fariseos. Gente que se apoderaba, gente malintencionada, gente que sí era muy estudiosa y rezandera y lo que sea, pero que ellos no aceptaban a Jesús. Entonces, por eso Judas, cercano a los fariseos, por eso también se desconcertaba ante la actitud con Jesús. Recordemos la rivalidad, los pleitos entre Jesús y los fariseos. Ellos decían, es un Galileo, es un hijo de un carpintero. Por eso también Judas se escandalizaba y aparte decía, bueno, yo soy judío, yo soy fariseo, soy del pueblo elegido. Los demás apóstoles son galileos, son paganos. Y por eso también tenía una inclinación a la violencia Judas. Él admiraba sinceramente al Señor, que decía, no he venido a traer la paz sino la espada. Debió de sentir más bien malestar Judas ante la insistencia de cuando Jesús hablaba de perdón y de caridad, de reconciliarte con tus enemigos, de amor a los extranjeros. Imagínese usted a Judas, el judío, escuchando de Jesús, tienes que amar a los demás apóstoles que son extranjeros y tienes que reconciliarte con quien te peleaste. No concordaba la mentalidad de Judas con la de Jesús. Jesús hablaba de paciencia y de misericordia. ¿Y ellos qué idea tenían de Dios? Judas y los fariseos. Un Dios malo que castiga a los malos y que te dice ojo por ojo y diente por diente. Por eso no captaba, no checaba Judas con Jesús. Judas tenía metido en la cabeza el enojo, la cólera de Dios, el Sinaí, los mandamientos, y Jesús hablaba de amarnos los unos a los otros. Judas se aferraba a las tradiciones, y Jesús le hablaba de mansedumbre, de pobreza, y esto es otra clave importantísima. Judas queriendo dinero y Jesús hablándole de pobreza. Esto fue lo que partió toda la vida de Judas. Judas se enamoró del dinero, se ilusionó con el dinero, se emocionó con tener mucho dinero, y viene Jesús y le dice, dichosos los que son pobres. Y Jesús buscando a los pobres, y Jesús juntándose con los pobres, y Jesús hablando de la pobreza. Por eso a Judas no le checaba esto.
Todos los israelitas, Judas incluido, tenían sueños de gloria. Ellos tenían metido en la cabeza sueños de gloria. Y por eso cuando Jesús dice, la gloria es solo a Dios, por eso también se decepciona. Y por eso entendió Judas que era inútil soñar. Después de la multiplicación de los panes entendió que no iba a encargarse de repartir el dinero al mundo y que se iba a repartir el botín con todos sus ayudantes. No. Por eso Judas se decepciona. Y por eso Judas mismo, como todos los seres humanos, llega un momento en que nos decepcionamos de nuestros sueños guajiros. ¿Y qué es lo que pasa? Viene la tristeza y viene la muerte. Repito, Judas murió físicamente. A ti te puede pasar que se te muera tu alma por ver, y es lo que está pasando con mucha gente. Quieren mucho dinero a costa de qué. ¿Tienes mucho dinero a costa de qué? Te enriqueces, pero ¿cómo queda tu alma? ¿Cómo queda tu corazón? ¿Cómo queda tu vida? Judas era vil. Los otros apóstoles tenían sus vicios, y puede ser que graves, y muchos. Eran hombres imperfectos, pero Judas, aparte de todo eso, era vil. ¿Y qué entendemos nosotros por vil? Recordemos cómo ellos convivieron por años con Jesús. Y Judas, en lugar de irse ablandando, de irse llenando de todas esas cosas que les enseñaba Jesús de amor, de misericordia, Judas, ¿qué es lo que hizo? Fue endureciéndose. Por eso Jesús seguramente a él fue uno de los que les dijo aquella frase, no endurezcan su corazón. Y el dinero, el amor al dinero, el amor desmedido por el dinero, nos va endureciendo el corazón. Hay que tener mucho cuidado con esto. Mucha gente piensa, ¿qué tiene de malo tener mucho dinero? Pues cuando estás unido a Jesús no tiene de malo, pero si lo conviertes en tu Dios y si tienes mucho dinero y te alejas de Dios, claro que eso va a ser muy malo para tu vida. Y así es, las personas de mucho dinero regularmente tienen duro su corazón. Por eso hay que analizar la vida de Judas. Jesús les hablaba de tener corazones grandes, almas grandes, no grandes cantidades de dinero. Porque los verdaderos miserables de este mundo son los que tienen mucho dinero y nada de amor. Cristo, a pesar de todo esto, se portó bien con Judas. Judas, ahí en la última cena, definitivamente ya era incapaz de amar. De hecho, dice que le entró el demonio. Y el demonio así se nos mete por la rendija que le dejemos, por nuestro talón de Aquiles. Y para muchos es el dinero, la avaricia. Jesús se porta como un buen Dios ante el alma vil de Judas. Judas pudo haber rectificado, pero ya con el demonio metido, con la confusión, ¿cómo le hacía? Por eso Judas se retiró, ahí vio un árbol, se colgó, en lugar de haberse arrepentido y de ir a buscar perdón. Que nosotros no sabemos, puede suceder, puede pasar que lo haya hecho, que Judas en realidad se haya arrepentido, eso no lo sabemos. Lo que nos importa a nosotros es cómo empezaba
diciendo que veamos qué es lo que hizo Judas para que nosotros no lo hagamos. Judas, sin duda, amó a Jesús, pero quizá no supo tolerar el tener que compartirlo. Lo quería para él solo. Judas amó a Jesús, pero no soportó ser amado por él menos que otros. Recordemos a Caín. Aquí es exactamente Judas igual que Caín. Caín llevó a mal que las ofrendas de su hermano Abel Dios las recibiera mejor, y por eso se enfureció y andaba cabizbajo Caín. Génesis 4:5. Y aquí es donde nosotros también debemos cuidar esto. No envidies si otra persona es mejor que tú. No envidies si otra persona a Dios le da más que a ti. No te enfurezcas y no andes cabizbajo. El primer criminal de la historia, Caín, amaba a Dios, sin duda, pero se fijó que Abel, sus ofrendas eran más excelentes que las de él, y por eso Caín no supo tolerar en paz, con humildad y desprendimiento, las decisiones de Dios. Dios que prefiere a quien él le gusta y le place. Aquí está otra enseñanza. Nosotros no entenderemos por qué Dios le da a otro más que a mí, o a Dios elige a otra persona más que a mí, o por qué Dios prefiere a otro que a mí, o por qué no hagamos esto. Hay que tener humildad y paz y aceptemos las decisiones de Dios. Antes de la cena, el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote la voluntad de entregarlo. Entró en él Satanás. El misterio de Judas nos lleva a tener lástima de él, compasión de él. ¿O qué sentimientos te mueven a ti en tu corazón cuando escuchas Judas Iscariote? Cuando tú prefieres el dinero a Dios, le estás vendiendo tu alma al diablo. Y en ese momento tu alma se ha endurecido y eso te llevará a la muerte interior y a la exterior. Por eso, no traiciones, sé honesto, acepta la voluntad de Dios. No vendas ni te vendas. El dinero es un espejismo, como muchos espejismos en la vida, como la belleza, el poder. El dinero puede ser la causa de tu condenación. Por eso, mejor vive felizmente con lo que tienes y nunca dejes de acercarte al Dios misericordioso y pídele que te dé su divina providencia y sé humilde ante todo. Que Dios nos bendiga a todos.